ilustraciones, canciones o incluso GIFs. Es posible comercializar todas tus ideas digitales online y garantizar al comprador que son únicas. Esto es lo que ofrecen los NFTs, que han revolucionado el mundo de los creativos. Hola, me llamo Marian Pedrosa y soy diseñadora y criptoartista. He colaborado con empresas como Time Magazine y BBVA. He realizado exhibiciones en Estados Unidos, Japón y México. Y he sido galardonada con 2 Red Dot Design Awards. Soy parte del equipo de Robotos, una serie de 9.999 NFTs que se vendió en tan solo 20 minutos. Los NFTs o tokens no fungibles garantizan que nuestras creaciones sean piezas únicas. A diferencia de las criptomonedas, los NFTs no son intercambiables entre ellos, son inmutables y tienen una huella digital que pertenece a una sola persona. Su carácter de exclusividad atrae a artistas y coleccionistas que pueden venderlos dentro de la blockchain, y ese mercado ha ampliado las posibilidades de monetización para creativos. En este curso de Doméstica te presentaré el universo de los NFTs, desde sus orígenes hasta sus plataformas de comercialización. Como proyecto final pondrás a la venta tu primer token no fungible. Primero repasaremos la historia del dinero y del e-commerce, para comprender a fondo la tecnología blockchain, las criptomonedas y la cibercultura. Te enseñaré a preparar tus obras para subirlas al sistema de archivos interplanetarios y cómo hacer una cartera de Ethereum en MetaMask. Te mostraré las plataformas de venta y tras elegir una, entenderás cómo funcionan las regalías, la construcción de metadata y el proceso de evaluación. Para terminar te hablaré de los dominios ENS o Ethereum Name Service y de estrategias de marketing para impulsar tu trabajo. Al concluir las lecciones, conocerás mejor el mercado de los NFTs y podrás incursionar en un ámbito que está revolucionando el universo del arte. Lo único que necesitarás es contenido listo para venta y contar con un pequeño capital para subir la obra al blockchain. Da tu primer paso como criptoartista y ayuda a construir la cultura de la nueva era.